Entonces comenzamos hoy con lo que serían los mapas de Carnot, las técnicas aplicadas con los mapas de Carnot para la simplificación de funciones. En este nuevo trabajo práctico lo que nos piden es minimizar o simplificar utilizando el método de Carnot. Este ejercicio de trabajo práctico 2 lo que nos dan es dos funciones y vamos a utilizar esas funciones para simplificarlo usando Carnot. El primer caso es muy básico. Vamos a hacerlo entonces para el segundo caso. En este ejercicio entonces lo que tenemos es un grupo total de 7 términos dados como suma de productos, donde mi función de entrada tiene 4 variables. Lo que tenemos que tener es el mapa de Carnot con las variables distribuidas sobre lo que sería este método gráfico, que relaciona las variables tanto en columnas como en fila, y donde el contenido de este mapa tiene todos los posibles estados de salida dadas las combinaciones de las variables de entrada. Recuerden que ustedes pueden asignar a la variable entrada cualquier posición. Normalmente se van a encontrar en la mayoría de textos, en la mayoría de evaluaciones que hagan por internet, en la variable A se le asigna normalmente el menor de los pesos. Es decir, si vemos la tabla de la verdad, no es como yo normalmente la represento como A, B, C y D, sino la van a encontrar como D, C, B, A. Es decir, A tendría el peso de 2 elevado a la 0, B tendría el peso de 2 elevado a la 1, C tendría el peso de 2 elevado a la 2, D tendría el peso de 2 elevado a la 3. Muchachos, A, B y C y D no son sino nombres. Ustedes le pueden dar cualquier posición dentro del sistema. Usted puede decir que A equivale a 2 elevado a la 3 o que A equivale a 2 elevado a la 0. En cuanto al peso, para las posibles combinaciones, no importa. Lo que sí importa es que si de entrada ustedes asignaron a A con el peso de 2 elevado a la 0, en todas las combinaciones posibles y en los resultados del sistema, A debe ubicarse como la variable que tiene el peso de 2 elevado a la 0. Si por el contrario, como en este caso, yo le doy a A el peso de 2 elevado a la 3. Para distribuir entonces mi variable dentro de la tabla del mapa de Carnot, lo que se hace es que mis variables se dividen en dos grupos. Hasta ahora lo hemos hecho para 3 variables, es decir, ubicamos la variable A y B en la parte superior de la tabla y la variable C en la parte lateral de la tabla. En este caso tenemos 4 variables, así es que yo distribuyo las combinaciones de A y B por la parte superior de la tabla y las combinaciones de C y D por la parte lateral de la tabla. Fíjense que estas anotaciones no son otra cosa sino las posibles combinaciones de estas variables. Noten que no debo cambiar en la tabla dos variables al mismo tiempo. Es decir, fíjense, en la primera combinación yo digo que A y B puede tomar valores 0. En la segunda combinación, A y B pueden tomar valores 0 y 1. ¿Ven? Solamente puede variar B y A se mantiene constante. En la tercera posible combinación, yo digo que mis variables A y B pueden tomar valores 1, 1. ¿Por qué 1, 1 y no 1, 0? Porque si pusiera 1, 0 variaría el valor de A y también variaría el valor de B. Y eso no se permite en Carnot. Este es un sistema combinacional continuo, y si es continuo, solo una variable puede variar. ¿Okay? Puede cambiar. Y por último, por supuesto, cambiaría mi variable B, que pasaría de 1 a 0. Lo mismo sucede por el lateral de la tabla, donde mi variable C y D pueden tomar valores 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Ahora, ¿a qué se refiere el método gráfico de Carnot? Ya lo habíamos explicado anteriormente, pero les recuerdo que los resultados de mi función de salida estarían definidos dentro de la tabla, dadas las combinaciones donde se cruza, por ejemplo, en este caso, donde AB vale 0, donde se cruza para C y D vale 0, en este primer bloque. Y aquí debería haber el resultado que corresponda a la combinación de mi variable entrada AB y CD. ¿Quién define entonces estas salidas? El sistema que nos da. ¿Lo ven? En este caso, pues tenemos un sistema donde hay
7 min términos que definen cómo se debe comportar mis estados de verdad en la salida del sistema. Bien, veamos entonces qué sucede. Para esto, evaluamos el primer término. En el primer término tenemos B denegado D. Noten que no está A. Una de las formas en que ustedes pueden hacer esto es que primero evalúan todos los términos para que mi expresión canónica sea por extensión. Pero en ese caso me va a quedar una expresión larga. Larga porque tendría que, en cada uno de los términos tendría que tener todas las variables involucradas. Pero la forma simple de hacerlo es que evalúe específicamente qué relación me dan estos tres términos y la variable que me falta en este término, pues la tomo indudablemente para ambos casos, es decir, para cuando vale 0 y para cuando vale 1. Así, B, C negado D estaría definido primero para cuando C negado D sería cuando C valga 0 y D valga 1. ¿Lo ven? C negado D es cuando C vale 0 y D vale 1. En el siguiente término es cuando B vale 1. Y si B vale 1, hay que tomar en cuenta cuando A valga 0 y cuando A valga 1, es decir, para ambos casos. Cruzando en la tabla esas posibilidades, vemos que 0, 1 y B1 se me da para este caso y se me da también para este caso. Ya de entrada, este solo término me define en el mapa de Carnot dos posibles valores 1 de entrada. Veamos entonces qué sucede en el siguiente término. En A, B, C negado. A y B se me hacen 1 en la parte superior de la tabla en un solo lugar. Y no hay otra posibilidad de combinación para A y B. Pero para C negado se me puede dar la condición C negado cuando D valga 0 y C negado cuando D valga 1. Para ambas posibilidades, dado que D no aparece, mi salida de la función valdrá 1. Es decir, para CD 0, 0 y para CD 0, 1. En el tercer término, A negado BD, entonces tenemos que para A negado B serían los valores 0, 1. Y para el valor de D estaría presente para C cuando C vale 0 y estaría presente cuando C valga 1. Y por consiguiente, también nos definiría estos dos valores 1. Igual, fíjense que estamos coincidiendo con un valor 1 de otro de los términos, del primer término específicamente. En el siguiente término, A, B negado C, tendríamos cuando A vale 1, cuando B vale 0. Y para C, que en ese caso sería C verdadero, tendríamos cuando C vale 1 y D vale 1, y cuando C vale 1 y D vale 0. Y obtendríamos estos dos nuevos términos. En el siguiente término, C, B, D negado, entonces tenemos que B valdría 1, sin importar lo que valga A, y C, D negado, estaría definido exclusivamente en esta posición. Así, para estos dos términos, el valor de 1 de salida. En el siguiente término, A negado, B negado, D. A negado, B negado, estaría definido por acá. Y D positivo, es decir, cuando D vale 1, estaría evaluado en estas dos posiciones. Y tendríamos un valor 1 en esta posición y un valor 1 en esta posición de la tabla. Y en el último término, B negado, CD, sería cuando B valga 0, es decir, en estas dos posiciones, y cuando C y D valgan 1, es decir, en esta posición. Cruzándolo tendríamos un 1 en esta posición y tendríamos un 1 en esta posición. Ya tenemos toda la expresión definida dentro del mapa de Carnot, en el cual podemos hacer asociaciones en grupos de valores 1. También se puede aplicar a asociaciones en grupos de valores 0, pero en este caso, como estamos trabajando con un término, vamos a trabajar en asociaciones de valores 1. El resto del mapa de Carnot se completa con 0, pero para que no quede muy lleno, no se nos confundan los términos, vamos a dejar los espacios vacíos y recordemos que esos espacios vacíos realmente contienen valores 0. Hay que buscar siempre el mayor grupo de 1 que podamos asociar.
pudiera muy bien representar cada uno de estos valores 1 y obtener una expresión de mi término. Por ejemplo, yo sé que se me va a producir un valor 1 cuando A y B valgan 1 y cuando C y D valgan 0. Y obtendríamos un término dado por AB, C negado, D negado. Y lo sumaríamos al siguiente término, pero en ese caso, en vez de reducir la expresión, la estaríamos alargando. Ya de entrada sabemos por esta tabla que si quisiéramos escribir la expresión canónica por extensión, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 términos, 10.000 términos, donde estarían involucradas las 4 variables de entrada. Pero ese no es el caso, queremos reducirla, no extenderla. Recuerden que podemos agrupar única y exclusivamente en grupos de 2 elevado a la n. O sea, podemos agrupar en grupo de 2 elevado a la 0, que sería un solo término, en grupo de 2 elevado a la 1, o sea, 2 términos, por ejemplo, estos 2 términos, por decir algo. O podemos agrupar en grupo de 2 elevado a la 2, que nos darían 4, 1, por ejemplo, a estos. O en grupos de 2 elevado a la 3, que nos daría 8 valores 1, que no los tenemos presentes en este caso, etc. Otra cosa que deben recordar es que en los mapas de Carnot yo puedo hacer asociaciones de un lateral de la tabla con el otro lateral de la tabla. Por ejemplo, puedo asociar este valor 1 con este valor 1 para tener una agrupación de 2 elevado a la 1. O sea, puedo agrupar estos dos 1. Esto es porque el mapa de Carnot es como si estuviese escrito sobre un cilindro, o mejor dicho, sobre una esfera, donde este lateral es el mismo que este lateral, donde esta parte superior de la tabla es la misma que esta parte superior de la tabla. Yo puedo asociar, por ejemplo, este valor 1 con este valor 1 para hacer una reducción entre estos dos valores. Para nuestro caso, comencemos con la mayor agrupación que podemos observar gráficamente y estaría definida evidentemente por estos 4 unos. Si hacemos esta asociación, ¿qué nos dice la técnica de Carnot? Nos dice que las variables que cambien dentro de esta asociación se eliminan, se descartan. Y las variables que se mantienen constantes quedan. Su valor constante es 1, pues quedará la variable directa, y si su valor constante es 0, pues quedará su valor negado. Analicemos entonces desde el lado donde tenemos las combinaciones de A y B. Obsérvense, muchachos, que estamos pasando de la combinación AB00 a la combinación AB01. Pues entonces es evidente que la variable A pasa de valor 0 a valor 0 y por lo tanto se toma en cuenta y queda. Noten, muchachos, que en este grupo mi variable CD cambia de 0,1 a 1,1. Por lo tanto, mi variable C pasa de 0 a 1 y se elimina. No se toma en cuenta. Pueden ver acá que no está anotada. Mientras que mi variable D pasa de valor 1 a valor 1, es decir, no hubo cambio. Y por consiguiente se toma en cuenta y queda. Y así definimos un primer término involucrado en esta función que estaría dado por mi variable A negada D. Recuerden, los mapas de Carnot, todos mis valores 1 dentro de la tabla deben de alguna manera estar involucrados o estar relacionados o haber sido tomados para mi expresión final de salida. Ya no podemos hacer asociaciones de 4 valores 1 de salida porque no la hay, no hay forma de relacionarlo. No podemos relacionar estos 3 valores 1, pues tampoco se puede. O sea, no podemos relacionar a menos que sea 2 elevado a la n. Tampoco podemos relacionar en forma de L, no es ajedrez, muchachos. Veamos qué sucede entonces con esta asociación. Aquí hay 2 unos involucrados, así que vamos a ver qué sucede. En un primer caso, A y B se mantienen constantes, no hay cambio porque están sobre la misma columna. Pasamos de este a este. Y si no hay cambio, A y B quedan y quedarían positivos, es decir, A y B sin negar porque ambos tienen el valor 1. Cuando analizamos la variable C y D, que la variable C y D pasa de 0,0 al 0,1. Entonces, podemos darnos cuenta que la variable C se mantiene constante y vale 0 en ambos casos, y por lo tanto la tomamos en cuenta, mientras que la variable D pasa de 0 a 1 y por lo tanto se descarta. Para este bloque, para este grupo,
Mi término entonces queda definido por A por B por C negado. Veamos qué sucede en la siguiente asociación. Podemos agrupar entonces estos dos valores 1 de salida. Mi variable A y B quedarían definidas por 1, 0, por lo tanto serían A por B negado. Mi variable C pasa del valor 1 a valor 1, es decir, se mantiene constante, por lo tanto queda. Y mi variable D pasa de 1 a 0 y por lo tanto se descarta. Al agrupar estos dos valores, como mi variable A cambió de 0 a 1, pues indudablemente mi variable A se descarta. Pero mi variable B queda constante, 1 a 1, y por lo tanto se toma en cuenta. Analizando CD, C vale 1, D vale 0, así que se toma como C denegado. Y ya aplicando el mapa de Carnot, pasamos de esta expresión de 7 términos a una expresión de 4 términos con uno de los términos reducidos. Simplificando más aún esta expresión, tenemos A que multiplica a B por C negado, A que multiplica a B negado por C. Si agrupamos estos dos términos, pues nos quedaría como A por B C negado más B negado por C. Es exactamente la función de transferencia de la compuerta O exclusiva. Así es que, ya de entrada, esto B por C negado más B negado por C se nos convierte en B por exclusiva C. Entonces evalúen la tabla de verdad para esta expresión y se darán cuenta de que cumple con todo y cada uno de los valores 1 de la función de salida. Hagamos entonces otro ejercicio. En el ejercicio 2 nos dan dos funciones usadas en la forma canónica por comprensión y nos pide que las cambiemos en este caso, de suma de productos a producto de sumas, y en el segundo caso, de producto de suma a suma de productos, pero utilizando el mapa de Carnot. Tomemos la primera función que nos dan en el ejercicio. Siempre deben tomar en cuenta cómo está distribuido el peso de sus variables. En mi caso, yo estoy distribuyendo el peso de mis variables tomando en cuenta que A sería la que tendría el mayor peso para la distribución. No son pesos de valores reales, sino para la distribución de las variables en las diferentes combinaciones. Con estas variables distribuidas de esta forma, yo establezco entonces el orden de mis min términos. Y como mi expresión está dada en min términos, pues es muy simple pasarlo a la tabla del mapa de Carnot. Así, por ejemplo, el primer min término dado por A, B y C en 0, es decir, AB en 0 y C en 0, pues sería el min término 0. El min término de mayor peso, el min término 7, estaría dado cuando A vale 1, B vale 1 y C vale 1, que es justamente este término. Y así sucesivamente en la tabla. Note, muchachos, que al darle esta forma de pesos a mis variables, mi distribución de los términos van en forma de columna, es decir, fíjense, M0, M1, M2, M3, M6, M7, M4, M5. Si ustedes les cambian el peso a las variables, pero conservan este orden de distribución en el mapa de Carnot, van a tener entonces M0, M1, M3 y M2. O sea, se van a ordenar en forma de filas, que es la forma como normalmente le va a aparecer en los exámenes. Teniendo esta distribución de valores 1 de salida, tal como lo indica mi función, dice que deben aparecer en el término 0, en el término 2, en el 5 y en el 7. Y esos min términos los tengo identificados en la tabla en esta posición. La posición M0, la M2, la M7 y la M5. Ahora, una vez ubicados mis valores 1 en el mapa de Carnot, pues lo propio es realizar ya la simplificación. En la primera agrupación, tomando estos dos 1, pues vemos que A se mantiene constante, vale 0, A negado, B desaparece y C mantiene constante, o sea, C negado. Y en mi segunda agrupación, tenemos entonces que A vale 1, así que se toma en cuenta, pasa, B se elimina porque cambia, y C vale 1, así es que también se toma y pasa directo. Ya tenemos una función y bastante simplificada. Pero si recuerdan la función de la NOR exclusiva,
como es idéntico. Lo ideal sería escribir simplemente A NOR exclusiva C. Así que todo se nos reduce a una única compuerta. Pudiéramos definir el sistema de esta forma y ya estaría bien. Pero recuerden, muchachos, esta forma implicaría el uso de dos compuertas de entrada, dos inversores de entrada y todo enlazado con una compuerta OR que me generaría la salida. Y es mucho más trabajo, mucho más componente, que es tomar simplemente una compuerta NOR exclusiva con A y C a la entrada. Veamos cómo lo haríamos ahora. Tenemos un producto de sumas y nos piden que hagamos, aplicando el mapa de Carnot, la simplificación de la función. En primer caso, mapa de Carnot, ubicación de variables, A y B combinadas por la parte superior de la tabla, C y D combinadas por el lateral de la tabla. En la tabla de la verdad, recuerda, muchachos, para los min términos, mi primer término, es decir, cuando las combinaba todas en cero, definíamos el min término 0. Pero resulta que ahora no nos están dando min término, nos están dando en forma de max término. Y si es max término, estas posiciones representan el complemento de los min términos. De esa forma, lo que sería mi primera posición para min término es en realidad la posición 15 para los max términos. Así, estos términos que se ven identificados en mi función, los podemos llevar ahora a la tabla del mapa de Carnot y a la tabla de la verdad. El 1, que estará en esta posición, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10, el 11, 14 y 15. Ahora, a partir de los más términos, yo sé que estos son posiciones en las que vale 0. Ubicando entonces los ceros en el mapa de Carnot, ahora lo que hacemos es realizar las asociaciones de grupos de ceros para obtener, recuerden, estamos asociando ceros, obtener la suma de estas variables, de las variables que quedan acá adentro. Si fueran min términos, obtendríamos el producto de las variables que quedan aquí, de este término. Pero estamos haciendo a partir de max término, así que vamos a obtener la suma que nos queda acá. Note entonces que A está negada, porque está en 0, y como está en 0, y estamos en lógica negativa, pasa directo. Y como son más términos, la siguiente variable se toma sumada. Veamos, B pasa de 0 a 1, así es que se elimina. C pasa de 0 a 0, por lo tanto queda y queda directa, se suma C. Y D pasa de 0 a 1, así es que se elimina. Esta agrupación de 0 nos determina el término A más C. Agrupando este par de ceros, tenemos que A vale 1, por lo tanto pasa negada, no hay más combinaciones, está sobre la columna y pasa directo. B vale 0, así es que pasa sin negar. C vale 1 y pasa al siguiente término como 1, por lo tanto pasa y es negada. D vale 1 y pasa a 0, entonces D se elimina porque cambia. Ya tenemos un segundo término de suma y fíjense que los términos se van agrupando ahora como productos. En el siguiente término hacemos esta asociación. A pasa en valor 1, por lo tanto es negada. B pasa de 1 a 0, por lo tanto elimina. C pasa en valor 1, por lo tanto es negada. Y D tiene valor 0, así es que se toma directo. En la siguiente asociación tomamos un valor 0 que ya habíamos tomado en otra agrupación y es válido para reducir de la mejor forma el término que nos quedaría acá. Así tenemos 0, 1, lo que nos daría A, B negado, y por acá tendríamos C que se elimina de 0 a 1 y D que tiene valor 1, por lo tanto quedaría como D negado. En este 0 que se encuentra aparentemente solo, no está solo, esta línea del mapa de Carnot se une en la realidad con esta línea, fíjese, pasa de 1, 0 a 0, 0, o sea, es como si fuera un cilindro. Y si lo vemos verticalmente también, esta línea superior se une con la línea inferior. Así en el siguiente término me quedaría B, C y D negado.
porque A pasa de 1 a 0, así que se elimina. B tiene valor 0, por lo tanto queda. C tiene valor 0 y D tiene valor 0. Así que pasan los tres términos y D. Ya tenemos una agrupación. Fíjense, muchachos, que yo estoy tomando estos valores. A para mí es 2 elevado a la 3. B es 2 a la 2. C es 2 a la 1 y D es 2 a la 0. Y con estos valores yo tengo que mi función de transferencia, es decir, mi resultado está dado por esta ecuación canónica. Dada, por supuesto, por productos de sumas. Este ejercicio está resuelto en la guía de trabajo práctico. Está diferente porque en la guía de trabajo práctico están haciendo la variable D como la de mayor peso y la variable A como la de menor peso. Pero si ustedes hacen un cambio de variable directo, es decir, donde esté A cambian por D, donde está B cambian por C, donde está C cambian por B y donde está D cambian por A, notarán que es exactamente el mismo resultado. Bueno, veamos otro ejercicio, el ejercicio 3. En el siguiente ejercicio tenemos entonces tres funciones dadas como sumas de productos. Nos piden que obtengamos las funciones minimizadas, pero expresadas en forma de productos de suma. Es decir, a partir del mapa de Carnot, no solamente que hagamos la simplificación de la función, sino que nuestra salida quede como productos de sumas. Nuestro primer ejemplo, igual que los ejemplos anteriores, lo primero es ubicar nuestro mapa de Carnot con las variables correspondientes a los pesos indicados. Así, basado en nuestro mapa de Carnot con esos pesos, es decir, tomando A como la de mayor peso, nuestros valores 1, es decir, los valores 1 definidos por la función, quedarían ubicados en estas posiciones. El caso ahora, lo que nos piden es que hagamos cambio a producto de sumas. Lo primero sería ubicar cuáles serían nuestros valores 0, porque no interesa utilizar nuestros valores en lógica positiva, sino nuestros valores en lógica 0 o lógica negada. Ahora, a partir de esos valores en lógica negada, lo que hacemos es agrupar los valores 0, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos un grupo de 4 ceros que están ubicados en la parte superior y 4 en la parte inferior. Teniendo en cuenta de que mi mapa de Carnot se une en la parte superior con la parte inferior, así es que estos 4 ceros están adjuntos a estos 4 ceros. Dado eso, yo tengo la posibilidad de tomar una agrupación de 8 ceros. Nos damos cuenta que, por ejemplo, mi variable A pasa en algún momento en estas combinaciones, pasa de 0 a 1, mi variable B pasa de 0 a 1 también, y por lo tanto ambas variables quedan eliminadas. De forma vertical, mi variable C pasa de valor 0 a valor 1. Noten que también queda eliminada. Mi variable D pasa de valor 0 a valor 0. Y como se mantiene constante, es la única variable que se toma en cuenta. Y dada que está en valor 0, pasa directa. Y esto sería la representación o el resultado de simplificar esta agrupación de 8 valores 0. Entonces, ya definido, veamos qué hacemos entonces con estos dos valores 0 que nos quedan. La forma evidente de simplificarlo sería agruparlo con la mayor cantidad de ceros adyacentes. En ese caso tenemos valores 0 que ya habíamos utilizado, estos dos valores 0 que ya habíamos utilizado, y ambos valores 0 que teníamos en la pendiente para agrupación. Así agrupamos 4 valores 0. Término nos queda reducido solo a 2 variables de salida. Por consiguiente, nuestra variable A pasa de 0 a 1 y se elimina. B pasa de 0 a 0 y se toma de forma directa. Nuestra variable C pasa de valor 1 a 1, por lo tanto se toma y es negada. Y nuestra variable D pasa de 1 a 0 y se elimina. Y ya tenemos nuestro sistema reducido a solo esos dos términos. D, producto B más C. Y al mismo tiempo, con la salida tal cual como nos fue propuesta en el ejercicio. Es decir, una salida dada por productos de suma. La idea es que practiquen el mapa de Carnot no solamente con lógica positiva, sino también con lógica inversa.
que aprendan a manejarse, a obtener del mapa de Carnot cuando tienen valores cero, cómo tendrían su respuesta, su salida. El único cambio que tienen que tener en cuenta es que si mi variable que queda, como en este caso, por ejemplo, la variable, fíjense, la variable b pasó de 0 a 0, ¿lo ven? Si tuviésemos en lógica positiva, tendría que ser b negado. Acá no, es lógica inversa, por lo tanto queda b sin negar, porque mi salida da 0. La siguiente variable, en lugar de ser producto, debe ser suma, ¿lo ven? Se asocia en forma de suma, porque es estamos trabajando con lógica inversa. Y mi variable c, en este caso, que quedó con valor 1, entonces queda como negada. Por supuesto, la asociación de un término al otro es dada por el producto. Pasemos a otro ejercicio. La definición del problema nos dice que a partir del código BCD-Aiken hagamos un generador de paridad impar. En un primer lugar, tenemos que verificar cuáles las combinaciones posibles que se dan en nuestras 4 variables A, B, C y D para generar nuestro código Aiken. El código Aiken está definido por los pesos 2, 4, 2 y 1 para las variables. Lo que tenemos que generar en F1 son valores 1 cuando el número de 1 involucrados en el dato sean pares y valores 0 cuando nuestro valor de 1 en el dato sean impares. Y así tendremos paridad impar en el dato que se va a transmitir. En otras palabras, nuestra función F1 integrará o formará parte del dato a transmitir. Vamos a tomar como norma que nuestra variable A tendrá peso 0 hasta el número 4. Es decir, para las primeras 5 combinaciones posibles, desde el 0 hasta el valor 4, nuestra variable A valdrá 0. Así, números como el número 4 se pueden formar solamente si B tiene un valor 1 y no con la suma de A valor 1 y B y C valor 1. Esto para evitar que hayan 2 posibles combinaciones que definan el mismo número. En ese caso, vemos que para nuestra primera combinación, es decir, cuando A, B, C y D valen 0, no existe ningún valor 1 y por consiguiente hay paridad par. Para poder lograr paridad en par, hacemos que nuestra salida F1 valga 1. En la siguiente combinación hay un valor 1, paridad impar, nuestra salida debe valer 0. Lo mismo para el dato correspondiente al valor 2. En el dato correspondiente al valor 3 habría paridad par, por lo tanto habrá un 1 de salida. Y así sucesivamente. Dadas estas condiciones de salida, entonces ya tenemos definida nuestra tabla para nuestros valores numéricos que se deben transmitir. Y así queda todo definido con paridad impar. Pueden notar, muchachos, que en cada una de las combinaciones hay paridad impar. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Note, muchachos, que desde la combinación que nos define el valor 0 o el dato 0 hasta la combinación que nos define el dato 4, las combinaciones A, B, C y D siguen el patrón de binario natural. El problema es que a partir de la combinación 5, dada las condiciones del código Aiken, los pesos numéricos cambian. Y estas combinaciones, si las vemos en binario natural, se corresponden en realidad a los min términos en la posición 11, 12, 13, 14 y 15, y no a los números 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en BCD y en un código específico. Así tenemos desde la 4 hasta la 11 un grupo de 6 términos que no aparecen en la tabla. Dadas estas condiciones, entonces lo que hay que tener en cuenta es que mi posición de los min términos la debo respetar porque a la final el peso de mi variable, el peso en binario natural de mis variables es el que se toma en cuenta para poder definir cómo es la combinación en el mapa de Carnot. Basado en esto, entonces definimos que la posición de min término 0 equivalente al dato 0, que es cuando debe la función de salida aparecer en valor 1, queda ubicada en la posición del mapa de Carnot. Asimismo, queda la posición 3, la posición 12 y la posición 15 representada en el mapa de Carnot. Ahora tenemos 4 valores 1 representados en el mapa de Carnot.
Pero resulta que no solamente las posiciones 1 importan, en este caso que estamos hablando de un código. ¿Qué pasa con las posiciones 0? Dirán ustedes, pero bueno, no deberían ser todas las demás. En realidad no, no son todas las demás. Recuerden que tenemos 6 combinaciones que no aparecen en la tabla. Entonces veamos qué sucede con las condiciones de salida donde mi función toma valores 0. Así noten que nos quedan 6 posiciones de min término que no estamos tomando en cuenta. Y esas posiciones de min término que no se están utilizando, se le dice el nombre no importa, porque tanto vale cuando vale 0 como cuando valen 1. Toman ambos valores. También le decimos son valores comodines, porque a la hora de asociar, yo puedo asociar este valor 1 con este término y funciona, sirve, porque también representa un valor 1, y lo puedo asociar con un valor 0. Esta, por ejemplo, la puedo asociar con un valor 0 y funciona porque también vale para valor 0. Yo hice en un primer lugar una reducción utilizando estos comodines, utilizando estos términos, para simplificar mi función eliminando algunas variables. Pero luego me di cuenta de que si utilizamos las 4 variables en cada término, es decir, utilizamos cada valor 1 de salida con sus 4 variables, en otras palabras, cada uno de mis términos por extensión, se podría lograr una mejor reducción. Esta correspondería a B, C y D. Aquí les tengo el orden cambiado. Bueno, hice de una vez un cambio de posición, apliqué la propiedad conmutativa para que me quedara asociados términos comunes como AB. Como pueden darse cuenta, hay términos comunes como AB. Luego, aplicando simplemente la asociación, tenemos que si asociamos, tomando como factor común AB, me quedaría el producto de CD de un lado y de C negado D del otro lado. Bueno, y del otro lado hicimos lo mismo, tomamos A negado, B negado, producto, CD, y más C negado, D negado. Y con estas asociaciones se pueden recordar la función de la NOR exclusiva, así nos queda como AB que multiplica a C NOR exclusiva D, y del otro lado A negado, B negado, C OR exclusiva D. Y si se dan cuenta, C o NOR exclusiva D es común en ambos términos. Así que podemos hacer otra reducción tomando a C NOR exclusiva D y tendríamos a AB y del otro lado la suma de A negado, B negado, que también es otra NOR exclusiva. Y tendríamos como reducción final C NOR exclusiva D y multiplicado por A NOR exclusiva B. Esta función de transferencia la podemos llevar a un circuito eléctrico y nos daremos cuenta de que A NOR exclusiva B, la salida de esta y la salida de C NOR exclusiva D la llevamos a una compuerta AND y esa sería nuestra función en forma de esquemático. Veamos entonces qué sucede con nuestros valores 0. Para reducir nuestros valores 0, sí podemos tomar lo que serían nuestros comodines. En ese caso, asociamos toda la fila porque tanto esta X como esta X la podemos tomar como valores 0. De ahí esto nos queda reducido como C más D negado. Como estamos con lógica negativa, nos daría el producto de esta otra asociación. Igual estamos agarrando 4 variables, 0. Por lo tanto, nos queda C negado más D negado. En la siguiente asociación podemos agarrar toda la columna y nos quedaría solamente A más B negado. Y en la siguiente asociación nos quedaría A negado B. De esto podríamos reagrupar nuestros términos haciendo un cambio, es decir, haciendo el cambio de producto de sumas a sumas de producto, negando por supuesto cada una de las variables y cambiando cada una de nuestras sumas por producto, cada producto por suma. Así, C más D negado queda como C negado por D, este producto por más y el resto de las variables tal cual como queda en esta expresión. Y a partir de ahí, la ecuación nos queda reducida a esta función. Y eso, muchachos, no es otra cosa, si ustedes lo ven con esta agrupación, A por B negado más A negado por B, tendríamos entonces una OR exclusiva. A, B,
A hora exclusiva B. Y del otro lado exactamente lo mismo. C por D negado más C negado por D también sería C hora exclusiva D. Y eso sería simplemente un circuito de 2 horas exclusivas que luego van a ser sumadas para obtener nuestra función de salida. En la definición del problema nos decía verifique cuál es la solución más simple. Ambas soluciones son, como la pueden ver, en este caso es una solución donde hay 3 compuertas, 2 compuertas OR exclusiva de 2 entradas y una compuerta OR de salida. En la solución anterior teníamos 2 compuertas NOR exclusivas y una compuerta AND. ¿Cuál es más simple de las dos? En costo es lo mismo. Pueden notar que no hay diferencia. Lo que sí habría diferencia es en verificar para la empresa que estén trabajando cuál es el componente que ellos tienen, con qué es lo que ellos trabajan. De repente en la empresa no tienen disponibilidad a un componente NOR exclusivo, solamente tienen OR exclusivo. En ese caso, sí o sí tendrían que llegar a esta definición. Y ahí sí pueden realizar aplicar una solución práctica al problema. Si el caso fuera diferente, solamente tienen NOR exclusiva, pues bueno, tendrán entonces que utilizar la otra solución. Este circuito funciona de la misma forma. Cuando la combinación de las variables se aplica, mi función de salida genera el valor 1 que se requiere para la transmisión del dato en paridad impar. En el problema dice indicar cuál es la solución más simple, ya sea en forma de producto de sumas o suma de productos. Ya lo hicimos de las dos formas. En la comparación notamos de que en una de las formas se soluciona con 3 compuertas, donde una de las compuertas es una NOR, ¿ok? ¿Lo ven? Estamos utilizando NOR exclusiva. Fíjense, aquí el procedimiento que utilizamos fue lógica positiva y obtuvimos a partir de suma de productos. La reducción nos llevó a plantearlo de esta forma. Cuando lo hicimos de la otra forma, lo hicimos a partir de los ceros, obtuvimos la solución en productos de sumas y a la final llegamos a la conclusión de que nuestro circuito eléctrico, nuestro esquema eléctrico está definido por OR exclusiva. Cuando dices en forma de suma de productos o productos de sumas, es el procedimiento utilizado con el mapa de Carnot para llegar a esta expresión, a esta. Es decir, usé el mapa de Carnot con lógica negativa y llegué a ¿qué? ¿Qué es esto? Suma de productos. Puede haber llegado hasta aquí, pero por supuesto aquí me queda un montón de compuertas. Si quiero compararlo realmente, busco la forma de simplificarlo hasta su mejor expresión. Esta es la solución utilizando producto de sumas. Y la otra solución, la solución en la cual obtuvimos el primer circuito, fue una suma de productos. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.